Dosis de ciencia. Hoy, familia inquieta. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez. Profe, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias, Joana. Contento de estar aquí contigo otra vez. Bueno, usted dice que yo cada vez me esfuerzo menos, que yo no sé qué, para adivinar un poquito, para acercarme de acuerdo al título, pero es que con familia inquieta, hágame el favor. Usted si quiere, no sé, le puedo decir que me imagino algún desorden en un vuelo y que quién sabe usted qué historia nos va a contar. Otra cosa, que una familia que fue pionera en algunos asuntos de la aviación y que por ahí va a salir que el papá hizo esto, que la mamá aquello y que el hijo y el tío y el sobrino. Entonces me hace el favor y me aterriza esta historia. Vio que cuando se esfuerza se acerca al objetivo. Todo es cuestión de esforzarse. Tiene más que ver con lo segundo que mencionabas, una familia que llama mucho la atención por decirlo menos lo inquieto, pero una familia me refiero al papá, al hijo y al nieto. Seguramente así como esta familia que voy a mencionar ahora, habrá muchos ejemplos cotidianos de familias que se han destacado siempre al menos esas tres generaciones, ¿no? De que han estado metidos a lo mejor en la misma profesión, haciendo el mismo tipo de cosas. Bueno, eso se ha dado muchos ejemplos. En este caso en particular te quiero hablar de la familia Picard, que empieza con don Auguste Picard. Pues esos no son de allí de Titiribí. No, son de Suiza, de otro pueblo un poco más lejos. Son suizos. Él era un físico suizo, pero digamos, todos hemos tenido algún familiar a que uno dice, uy, era un personaje, un aventurero, un inquieto, pero me parece que son así destacables, pues, de hecho que por eso aparecen en estas dosis y en las efemérides científicas siempre. Auguste Picard, el 27 de mayo de 1931, ¿qué hizo don Auguste? Se fue al espacio, en un globo, como ya hemos hablado en otros ejemplos, en otras dosis. Pero no fue en una canasta, paradito como nos imaginamos cuando el nos globo dicen, aerostática tal, sino que él quería ir a la estratosfera. Entonces no puede ir en una canasta, obviamente, sino que tenía que ir en una cabina. ¿Te acuerdas que hemos hablado en otra dosis de Philippe von Garner, que fue en una cabina? Entonces todo les preocupa. Él ya lo hizo en 1931. Salvo que von Garner saltó de la cabina. Pero este señor se metió en una cabina, construyó una cabina hermética, una cápsula de aluminio negro y plateado, y quería llegar a la estratosfera. Tú te dirás, ¿para qué quiere irse uno a la estratosfera? ¿Por qué se le dio? Era un físico. Y él lo que quería era observar los rayos cósmicos y apoyar la teoría de relatividad de Einstein. Como dice que se predice la existencia de los rayos cósmicos y eso están allá en la estratosfera, me voy hasta allá a ver si es cierto. A verificar. Él lo conocía incluso a Einstein. Entonces, como dice en la nota, un científico todoterreno. Entonces, para comprobar, se construye una cápsula y sube. ¿Hasta dónde llegaron? A los 15.971 metros, o sea, casi 16 kilómetros de altura. Y diseña todo esto. Es una cápsula, pero estamos hablando, imagínate, de los años 1930. El globo era de hidrógeno, el que lo eleva. Y bueno, parece que con el despegue fue medio accidentado, pero también cuando iban subiendo se dieron cuenta que había unas fugas en la cápsula, había un poquito de fallitas, y como dicen en estos casos, todo lo que podía salir mal, salió mal, pero terminó bien. Entonces él llegó allá, fue el primero que pudo ver la curvatura de la Tierra, pues la gente todavía no cree, pero la Tierra sí es curva, redonda, y pudo medir los rayos cósmicos. Entonces esto fue don Auguste. Obviamente cuando consiguió eso, lo que sigue es, bueno, ¿y ahora cómo bajamos? Pues estaban ahí arriba. Y no podían bajar fácilmente, pues estaban muy altos. ¿Cómo hacen para bajar? Pero ya lo habían pensado. ¿Y cómo fue? No, fue complicado. No, lo habrían pensado, pero no salía porque eso no se puede ensayar antes. Se les empezó a acabar, estaban respirando oxígeno, pero a esa altura no hay oxígeno, no hay concentración de oxígeno suficiente. Se les estaba acabando el oxígeno y ellos dando vuelta en el globo
y flotaban sin rumbo sobre Alemania, Austria, Italia, iban dando vueltas. Y 17 horas después, cuando ya le habían dado por muertos, se nos perdió Don August, aparecieron sobre un glaciar en los Alpes austríacos a 1950 metros de altura. O sea, cayó por allá Don August con su ayudante y se salvó. Entonces se mencionaba que la historia de su aventura superaba la ficción. O sea, la aventura realmente... Ahora, cuando tú dices, bueno, hizo esta locura del físico, los físicos son particulares, consigue medir esto y ya, con eso se calmó. No, no se calmó. Él siguió haciendo más, hizo 27 viajes más, y una vez cuando ya se cansó de subir, hasta en 1937, ¿tú qué dices? Bueno, ya está. Pero ¿a qué seguía subiendo? ¿A comprobar? A medir, así, sí, como hacer experimentos, todas esas cosas. Entonces, una vez que te has subido 27 veces, que la primera vez casi te mueres, que vas a parar a un glaciar, todo eso, dice, ya cálmese, Don Augusto, sí. Está todo bien. No, cuando él se cansó de subir al cielo, entonces lo que dijo, entonces ahora me voy al mar, voy a estudiar el mar, las profundidades, lo más profundo que se pueda. Ya subí todo lo que pude, cuantas veces quise, voy a bajar. Entonces construye lo que sería un submarino, digamos, pero preparado para ir a lo más profundo del mar. O sea, un poquito inquieto, no estaba en su casa, sí. no se quedaba en su casa mucho tiempo. Y con el hijo, ahora sí aparece el hijo, Jacques de Picard, construye se lo conoce como batíscafo, porque imagínate que estamos hablando de profundidad, no es hacer solo un submarino que se hunda y vuelva a subir, sino que si yo quiero ir a las profundidades del mar, las presiones que soporta, a la inversa del globo, son enormes, o sea, lo puede aplastar. Tiene que ser una construcción especial y ellos adentro sentaditos. Después eso ya lo hizo James Cameron hace menos años, repitió este tipo de aventuras. Pero Don Auguste con el hijo, en 1953, o sea, en el 31 andaba en el globo, en el 53 andaba en el mar, no se quedaba quieto, y llegó a 3.150 metros, 3 kilómetros de profundidad. Uno que en 2 metros ya le parece, te duelen los oídos, sí. Él se fue a 3 kilómetros y más. Es más, eso fue poquito, porque 7 años más tarde el hijo Jack, entonces le sigue la vena. O sea, siguieron bajando y ya muchacho Jack siguió. Desciende a 10.916 metros, 10 kilómetros, en la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de la Tierra. Entonces, hay una ventaja. Si tú llegas al punto más profundo de la Tierra, sabes que ese récord nadie te lo va a quitar, porque nadie puede ir más profundo. Así es, más profundo. Ya. Y entonces ya diría, listo, cerramos el negocio. Pero este es el hijo, ¿no? Sí. El hijo Jack. Entonces, pues, de tal padre, tal hijo. El padre andaba en el globo, en el submarino, le gustó. También llegó 10 kilómetros. Ya se calmó la familia, vayan todos a casa. No. El nieto, Bertrand, se le dio una vuelta al mundo en un globo aerostático. Esto era como hereditario. Parece ser, ¿no? Dio la vuelta al mundo en un globo aerostático, o sea, batiendo récords, uno porque subió, otro se fue al fondo del mar, y el nieto dio la vuelta al mundo en el globo. Y a su vez está implicado en un proyecto que se llama el Solar Impulse 2. Estamos hablando de una franja de años, entonces ya el nieto es más contemporáneo a nuestras épocas, y es un avión con el que quería dar la vuelta no sé si lo ha conseguido, dar la vuelta al mundo, creo que sí, y es un avión solar. O sea, este es el nieto, está en un avión solar. ¿Cómo es eso? Bueno, esto no lo pudo ver obviamente Don Auguste, porque muere en el año 1962. Que algo bonito le pusieron en el féretro una bandera de Suiza y otra azul, una bandera azul, por su devoción a los cielos y a los mares. Uh-huh. O sea, no había dejado cielo y mar, se los conoció a todos. Y el Solar Impulse 2 es un avión solar. ¿Cómo sería un avión solar? En este caso, como tenemos los paneles solares, ¿o qué? Claro. Pero no es muy riesgoso. Bueno, tú no puedes, o sea, tienes paneles solares,
Los paneles solares te permiten convertir la energía lumínica que recibes del sol en energía eléctrica. Por lo tanto, puedes impulsar motores eléctricos. Este es un avión muy, muy grande, pero muy livianito, y tiene 4 motores eléctricos. No es un avión pesado. Esto funciona, pero tú dices, bueno, ¿y de noche qué? Como si está nublado, en fin. Porque siempre va asociado, cuando tú trabajas con paneles solares, tienen que tener baterías. Entonces van baterías y asociadas con esto. Construyes este avión, tiene 17.000 células fotovoltaicas. Y al no usar combustible, porque solamente la energía solar, podría ser un avión que podría volar toda la vida, siempre que las baterías lo permitan. Lo ha intentado Bertrand Piccard, también con otros suizos. Los suizos son un poco complicados. Han hecho intentos ya y ha habido un viaje que lograron hacer, pero llegaron hasta Hawái, pero ahí tuvieron que parar casi un año, para poder solucionar averías. Venían de Japón y tuvieron que parar en Hawái. O sea, tampoco es fácil. Lo que pasa es que el avión solar funciona. Ha habido intentos anteriores de cruzar el Canal de la Mancha, por ejemplo. Se han cruzado el Canal de la Mancha con aviones donde el piloto va pedaleando, ¿cierto? Entonces depende del récord que tú quieras. O sea, existen los aviones solares, existen los aviones eléctricos. Ahora, si ya dice, tengo un avión eléctrico, pero quiero dar la vuelta al mundo, entonces, claro, le estás poniendo metas complicadas. Pero esto existe. Y en el caso de ellos lo intentaron, pero bueno, las baterías se estropearon, entonces tuvieron que repararlas allá en Hawái. Pero en todo caso, Bertrand, que es el que está con este avión, es nieto de Auguste, que hizo todas estas subidas y bajadas, e hijo de Jacques, que llegó o sea, esa familia. Yo me imagino cuando se juntaban a comer, te imaginas la cantidad de, a ver quién era. O de preguntas o de curiosidades, así como cómo será esto, cómo será aquello, y si probamos tal cosa. Sí, o estoy pensando las mamás correspondientes, como le dirían a los niños, no te subas a ese árbol que te vas a caer, o sea, no hay forma. Se sube, o sea, un árbol era lo de menos. Lo travieso que podrían haber sido esta gente, pero evidentemente es como que se ha heredado el espíritu aventurero, ¿no? Uno a duras penas por ahí decía, bueno, tengo algún antepasado que era un poco aventurero, pero lamentablemente no todo se perdió. No todo se transmite. Así es, pero esta familia bastante inquieta. Vamos por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso, dos datos curiosos, uno para acercarnos a la parte de ciencia y otro para seguir con un detallito adicional con don Auguste que te va a gustar. ¿Qué será? El dato curioso. ¿Tú conoces la serie dibujito Tintín? Sí, ¿Te suena? Sí, me suena. Esta serie belga, ¿te acuerdas? Hergé, el dibujante que lo crea. Hay un personaje que no es Tintín ni el perrito, sino hay como un profesor que se llama Tornasol. Si uno lo busca, ese personaje fue inspirado en Auguste Piccard. ¿Sí? Porque físicamente, si tú buscas la foto de Auguste Piccard y de este profesor, entonces comparten las gafas, el tipo de bigote, el espíritu pionero y el aire de sabio despistado. Parece que el propio Hergé había dicho que el profesor Tornasol era una versión reducida de Piccard, porque el real era demasiado alto, porque era así delgado y alto, y hubiera tenido que lo tuvo que achicar, porque si lo hacía así tal como era, la viñeta no le iba a salir tan bonita. Entonces quedó como un homenaje inspirado en este dibujito, y realmente son parecidos. Sí, aquí los personajes, ¿no? Ya hice la búsqueda rápida, e incluso cuando me salió la foto de Auguste Piccard, pues de inventor, explorador, en ahí la caricatura. mismo, sí, pensé en la caricatura. Sí, entonces, bueno, es un dato de color. Y respecto a esto de lo que decíamos al principio, de familias que heredan ese espíritu aventurero, está claro que los Piccard lo tenían. En el campo de la ciencia también ha habido estos ejemplos.
encontré dos familias, una el apellido Becquerel, que está Antoine Alexandre y Antoine Henri. Becquerel Antoine fue un físico francés que nace en el 1788 y muere en el 1878. En aquellas épocas él trabaja mucho en el campo de la electroquímica y la galvanoplastia. Pero su hijo, Alexandre, también se hace físico y se destaca en el campo de la fotoquímica y de la electroquímica. Y digamos, han hecho cosas que han quedado en las referencias en los libros de ciencia. Y el nieto también se hace físico y en 1896 descubre la radioactividad del uranio y es el que obtiene el premio Nobel junto con los matrimonios Curie. O sea que el otro que compartió el premio Nobel no era así como si era un científico solamente él, sino que su papá ya lo había sido y su abuelo ya lo había sido. Venía de una familia cultivada en ese campo. En ese campo. Y otra familia que ha dado que hablar, y es muy, muy antigua, cuando ellos trabajaban, porque ya no son solamente padre e hijo, sino que hay otro más. Entonces son los Bernoulli. Bernoulli que tienen mucho que ver también, por ahí han aparecido en nuestras dosis, porque tiene que ver con el movimiento de los gases, estudiar la termodinámica. El primero, Jacob, es matemático suizo, quien se destaca en el cálculo infinitesimal y la teoría de series, y en la parte de probabilidad. Luego viene Johann, que también se hace matemático. Este es hermano del anterior, o sea, son dos hermanos, y también trabajan en lo mismo, dos hermanos. El hijo de este segundo, que acabo de hablar, Daniel, se hace matemático, fundador de la hidrodinámica y la teoría cinética de los gases. Y Christoph es bisnieto de Johann, muere en 1863, profesor de ciencia y hace trabajos en tecnología. Entonces tenemos familias, habrá más seguramente, pero estos apellidos son como dos ejemplos de personas que, siendo de la misma familia, se dedican al mismo campo de la ciencia y han hecho algún trabajo que los ha hecho merecedor de formar parte de la historia de los científicos destacados. Así es, porque una cosa es que de generación en generación pase, digamos, la pasión y el interés por una rama en particular, y otra es que cada una de las generaciones pues se destaque precisamente en su campo y, como usted lo menciona, quede claro, en los libros de historia. Y el ejemplo, claro, el clásico que tenemos nosotros con Marie Curie, que Marie Curie, bueno, ya ella sola en sí, digamos, se hace merecedora, ocupa todo el estrellato, pero su hija también recibió un premio Nobel. Entonces, como tú dices, heredan el gusto por algo, pero no solo eso, sino que se destacan cada uno de ellos. Haciendo lo propio. Envidiables todos ellos. Así es. Por lo pronto, pues así finaliza nuestra dosis de ciencia, profe Mario Vázquez. Mil gracias. A ti.